Los días 6 y 9 de agosto de 1945 dejaron una cicatriz en la historia del mundo. Estos días serán por siempre recordados como un punto clave en la historia de la humanidad. Las ciudades de Hiroshima un lunes 6 de agosto de 1945 y Nagasaki un jueves 9 de agosto del mismo año serían víctimas de un ataque nuclear. Este hecho marcaría un punto y final para el enorme conflicto al que hoy llamamos la Segunda Guerra Mundial. Con Japón, la última fuerza del eje, rindiéndose ante el feroz ataque de Estados Unidos, los pobladores del mundo respiraban con tranquilidad pues ahora habría paz, o al menos eso se esperaba. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en los tiempos de posguerra, varios países entraron en un estado de tensión, que daría pie a una gran carrera por la superioridad económica, social, armamentística, científica y tecnológica. Hoy, a esa carrera le llamamos Guerra Fría. La Guerra Fría es el tenso período en las relaciones internacionales una vez terminada la Segunda Guerra Mundial que abarca del año 1945 hasta el año 1990. Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, Europa se vio ocupada por tres potencias vencedoras: Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética. Ahora quedaba demostrar cuál de ellas es la más poderosa. El mundo, al igual que la ciudad de Berlín, se vio dividido en dos bloques. El bloque capitalista, el cual tendría como principal potencia a los Estados Unidos de Norteamérica. Y el bloque comunista, controlada principalmente por la Unión Soviética. Características. Ambas potencias contaban con armas nucleares. Buscaban la supremacía tecnológica y militar para disuadir los intentos de ataque enemigos. La confrontación no fue directa, sino a través de países terceros, situados en zonas de tensión. Fue en estos países donde las grandes potencias se vieron obstaculizadas por las guerrillas, que tenían conocimiento del terreno y el apoyo de la población civil. División del mundo en dos bloques. De 1945 al 1953. Acuerdos internacionales. Acuerdo de Yalta. El destino de Europa había sido tratado por Churchill, Roosevelt y Stalin en el año de 1945 en la Conferencia de Yalta. En ella se consagraron las bases de un reparto equitativo de Europa. La zona occidental de Alemania quedaría bajo dominio de Gran Bretaña junto a Estados Unidos y la zona oriental bajo dominio de la Unión Soviética. Acuerdo de Potsdam. Meses más tarde, se volverían a reunir de nuevo las tres superpotencias representados por Clement Attlee, Harry Truman y nuevamente por Stalin. En ella se acordaría dividir a Europa en dos bloques. El comunismo se extendía a pasos agigantados por toda Europa y Asia. Era claro que este seguiría su paso sin detenerse. Ante esta situación, Estados Unidos impulsó una política intervencionista que se basaba en el apoyo a todo movimiento de resistencia al comunismo. A esta política se le denominó como principio de contención. Estados Unidos aplica la doctrina Truman durante la segunda mitad del siglo XX, lo que lo lleva a convertirse en gendarme del planeta. Alianzas militares. La tensión entre los dos bloques era cada vez más latente. Prueba de esto fue la creación de alianzas militares. Por el lado capitalista se establecieron una serie de tratados regionales cuya estrategia consistió en crear un cerco en torno a la Unión Soviética y a China Popular. Esta política culminó en abril de 1949 con la firma del Tratado del Atlántico Norte. Comprendía los países de Europa Occidental, Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Holanda entre otros. El bloque socialista responde con la formación de una alianza llamado el Pacto de Varsovia. Formada por toda Europa Oriental, Polonia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, etc. La Guerra de Corea. De 1950 a 1953. En el año 1910 Corea fue anexionada como una provincial más de Japón. La oposición que la ocupación japonesa despertó dentro de Corea fue liderada por dos corrientes, una nacionalista burguesa y otra comunista. La derrota japonesa en 1945 dio paso a la ocupación militar por parte de soviéticos y norteamericanos, que establecieron el paralelo 38 Norte como línea de división.
Este suceso dio lugar a la aparición de dos Coreas: Corea del Norte de régimen comunista y apoyada por la Unión Soviética, y Corea del Sur de régimen democrático y apoyada por Estados Unidos. El 25 de junio el ejército norcoreano invade Corea del Sur. El 15 de septiembre inicia la contraofensiva que hizo retroceder a los norcoreanos hasta la orilla del río Yalu. Para mantener sus intereses en Corea, Estados Unidos nombra al general MacArthur, quien propuso utilizar la bomba atómica, pero fue relevado de su cargo. Finalmente, tras la intervención de China y la ONU, las fronteras regresan a la situación en la que se encontraban al inicio del conflicto. Escalada de tensión. De 1953 a 1973. Khrushchev, presidente de la Unión Soviética, era partidario de la coexistencia pacífica entre ambos bloques. Sin embargo, en 1957, los soviéticos lanzaban el primer satélite artificial, el Sputnik. El desarrollo de esta misión científica tenía en realidad implicaciones bélicas. Si la Unión Soviética poseía tecnología necesaria para poder enviar satélites al espacio, era evidente que disponían de armas atómicas, bombas teledirigidas. Estos sucesos darían inicio a la carrera armamentística que iba asociada con la carrera espacial, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. El nuevo presidente norteamericano, J.F. Kennedy, triplicaría entre 1961 y 1962 el presupuesto de defensa, mientras la URSS lanzaría al espacio el primer cosmonauta, Yuri Gagarin. La crisis de los misiles. En agosto de 1962 un avión U-2 estadounidense descubrió en la costa norte de Cuba rampas de lanzamiento de misiles que permitirían alcanzar a todos los puntos de Estados Unidos, desde Washington hasta Los Ángeles. El descubrimiento alarmó al gobierno norteamericano, que consideraba amenazaba su seguridad. Se discutieron dos posibilidades: bombardear las rampas o bloquear la isla para evitar la llegada de suministros soviéticos. El 22 de octubre de 1961 Kennedy declaró: apelo al presidente Khrushchev para que frene y elimine esta amenaza clandestina. A lo que Khrushchev respondió: los Estados Unidos están empujando a la humanidad hacia el abismo de una guerra nuclear a escala mundial. La tensión crecía en la ONU y la opinión pública estaba aterrada a que se desencadenara una guerra nuclear. Finalmente la URSS accedió a retirar sus misiles de Cuba. Este acontecimiento se considera como el máximo conflicto de la Guerra Fría. La Guerra de Vietnam. De 1965 al 1975. En el año 1954 Vietnam queda dividido en dos estados: Vietnam del Norte bajo un régimen comunista y Vietnam del Sur bajo un régimen autoritario sostenido por Estados Unidos. Estados Unidos, alarmados por el avance comunista en Asia, construyeron bases y enviaron armas y tropas para frenar la ofensiva comunista sobre Vietnam del Sur. El Vietcong recurrió a la guerrilla y su conocimiento en la jungla les dio ventaja, mientras que los norteamericanos ensayaron el uso de bombas napalm. Pero eso no le serviría de muchos a los norteamericanos. El avance norvietnamita era imparable y las últimas tropas estadounidenses se retiraron, por orden de Nixon en 1973. La guerra se extiende hasta 1975 y la pierde Estados Unidos tanto en el exterior como el interior, ya que trajo mucha inconformidad entre el pueblo norteamericano. Finalmente las dos Vietnam se unifican bajo un régimen comunista. Del agotamiento a la distensión. De 1973 a 1991. La Guerra Fría estaba en su punto concluyente, las dos superpotencias se debilitaban por la guerra de Vietnam por parte de Estados Unidos y la ruptura de China por la URSS. Durante el año 1979 sucedieron tres sucesos importantes. Nicaragua. Anastasio Somoza, dictador sostenido por Estados Unidos, es derrotado por la guerrilla sandinista de tendencia socialista. Irán. El Shah de Persia, un aliado de Occidente, es expulsado por la Revolución Islámica. Afganistán. La URSS envió tropas en apoyo al gobierno prosoviético. El presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, jugó un papel muy importante en la distensión, pues promovió una serie de encuentros cumbre para promover la destrucción de armamento nuclear. Finalmente, el 9 de noviembre de 1989 fue derribado el muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría.
La caída de la Unión Soviética significó la conclusión de la gran carrera por la superioridad que podría haber causado la Tercera Guerra Mundial. Con el final de la Guerra Fría, el mundo respiraba tranquilo, pues las llamas de la discordia que estuvieron a punto de llevar al planeta a una catástrofe nuclear se habían apagado. Al menos por un tiempo, eso pareció. The anti-aircraft batteries can theoretically shoot down the subsonic missiles, which fly at low altitude and well within the range of such ground fire.